Esta semana en Cuadriga, Rusia, ¿regresa el imperio? El presidente ruso Vladimir Putin redibujó el mapa de Ucrania. Al firmar el tratado internacional con la delegación de Crimea, la península pertenece a la Federación Rusa. Putin justifica el proyecto de adhesión por los vínculos históricos con Rusia. El tratado fue recibido con júbilo en Moscú. Pero en Kiev se generó más bien una reacción hostil. Los jefes de Estado de Europa y Estados Unidos procedieron rápidamente imponiendo sanciones a Rusia. Sin embargo, Putin se muestra impasible. El temor a una ofensiva militar en Crimea crece. Las tropas prorrusas se apoderan de las dependencias militares ucranianas. ¿Será este el inicio de una nueva expansión rusa? Con ustedes, Maricel Drasser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadriga. Lo escuchábamos. Los sucesos se han dado con un ritmo vertiginoso. Crimea ha pasado de manos ucranianas a rusas en solo cuestión de días. Putin finalmente anexionó este territorio al territorio ruso. Occidente en pleno ha condenado la acción, pero Putin no ha parecido inmutarse. Y lo que es peor, ¿qué vendrá de aquí en más? ¿Podremos esperar un renacer de este sueño imperialista ruso? Hay nuevas preguntas y viejos fantasmas. Para aclarar esta situación están mis invitados que paso a presentarles. Nos acompañan en el día de hoy Katarzyna Stoklosa, que es investigadora de origen polaco y entre otras ha estudiado en la Universidad de Moscú. Además ha dirigido la sección de Europa del Este de la Sociedad Alemana de Política Exterior. En la actualidad se desempeña como profesora en la Universidad de Sonderborn de Dinamarca. También Gemma Terés, que es la corresponsal de Catalunya Radio en Alemania. Comenzó su andadura profesional como periodista libre para la prensa escrita y más tarde amplió su actividad a los medios electrónicos. Está especializada en los países de Europa Oriental. Y también Francisco Martínez, quien ha trabajado como periodista en Moscú y San Petersburgo, entre otros destinos. Actualmente se desempeña como investigador en la Universidad de Tallinn, en Estonia, y además colabora con la publicación Rusia Hoy, un medio oficial ruso. A los tres, gracias por estar aquí. Y para comenzar entonces, la pregunta sería, ¿que Crimea pase a manos rusas ha sido de alguna manera el precio de la paz o de la no guerra? Es difícil de decirlo. También vemos que la gente en la Crimea lo ve de una manera muy distinta. Lo que leemos en los periódicos, lo que vemos que en los medios, que todos se alegran que ahora Crimea va a ser una parte de Rusia, es muy distinto. Hay también mucha gente que está contra, que intenta hacer algo contra el desarrollo, intenta todavía ser una parte del oeste. Es lo que no leemos todos los días en los periódicos, pero es lo que escuchamos de nuestros estudiantes cuando estoy en contacto con la gente que cooperaciono con mis estudiantes, con otros profesores de allí. Ven muy distinto el desarrollo y no lo han aceptado y piensan que solamente una transformación, proceso de transformación, y que todavía algo pueda cambiar. Yo no lo veo así, soy más realista. Pienso que ya Crimea está perdida y es resultado de nuestras reacciones europeas, es resultado de nuestras reacciones a la política de Putin y es resultado de no tener un plano cómo reaccionar, qué hacer para no construir bloques, sino para tener la paz. Lo cierto es que es una situación por demás compleja, pero podríamos decir que de alguna manera entonces ¿renace este sueño imperialista ruso, como muchos dicen, o por el contrario, se viene a subsanar un error histórico con esta anexión?
Lo que diría, un poco unido a lo que comentaba ahora Katarzyna, es que ha sido la reacción de Putin ante la situación en Ucrania, que ha visto que se le escapaba de las que la perdía, ¿no? Que se le escapaba de las manos, que ahora mismo en Kiev hay un gobierno de transición que no es precisamente pro-Putin o pro-ruso, entonces Crimea, Moscú no la quería perder. Hay obviamente unos vínculos históricos, hay en el sentimiento de identidad eslavo o eslavo del este, especialmente Crimea siempre ha sido una región muy importante. Históricamente, pues, Pedro el Grande no la pudo conquistar, pero luego sí Catarina. En la tradición oral, en canciones, en cuentos rusos, siempre se menciona Crimea. Hay un vínculo humano y cultural muy importante con esta zona que Putin no quería perder. Aparte, obviamente, de la posición geoestratégica que también juega esta península, por lo cual, cuando ha visto que la Unión Europea, Estados Unidos, tenía unos planes muy alejados de lo que él defendía, pues se ha quedado con Crimea para asegurarse como mínimo esto. Y en este marco, ¿podemos pensar que en realidad Putin aprovechó errores ajenos o más bien que tenía estrategia y que la vino persiguiendo? Yo creo que ha sido una cascada, una escalada de tensión y una cascada de acción contra reacción que ha llevado a digamos, una situación que no estaba planeada y en la que había mucha tensión. Es decir, había una predisposición de Putin a revisar los acuerdos postsoviéticos, porque por un lado critica mucho a Gorbachev por haber sido condescendiente con Occidente, también a Yeltsin por haber sido débil. Y una vez que Rusia ha ganado fuerza, Putin quiere revisar esos acuerdos. No obstante, creo que Estados Unidos y la Unión Europea tienen parte de culpa de lo que ha acontecido, como mencionaba Katarzyna. En el caso de Estados Unidos, por imponer o promover en el gobierno de Kiev un gobierno nacionalista, que una de las primeras medidas que adoptó fue prohibir la lengua rusa o no reconocer la oficialidad de la lengua rusa. En el caso de la Unión Europea, por obligar a Ucrania a elegir entre Rusia y Europa. Por la propia estructura y composición de la sociedad rusa, Ucrania no puede elegir entre Rusia y Europa. ¿Quieres agregar algo? Sí, podemos decir que han sido dos cosas, que Putin primero, Crimea, como has dicho, siempre ha sido importante para Rusia, para Putin. Él tenía sus planes y él sabía qué errores los Estados Unidos y Europa van a hacer. Estaba todo preparado, lo tenía todo preparado. Y luego aprovechó estos errores para seguir con sus planes. Así que una cosa un poco preparada, él estuvo esperando, pero también aprovechó los sentimientos y aprovechó de democracia en la Unión Europea. Putin sabe muy bien cómo reaccionan los europeos, que no van a reaccionar con una guerra, que quieren diálogo, que quieren hablar, colaborar. De todo esto Putin se ríe. Yo estoy de acuerdo con Katarzyna, solo añadir una pequeña cosa. Los acontecimientos de Kiev han acelerado el proceso. Yo creo que Putin no tenía previsto actuar así, pero Putin tenía un plan, el Kremlin tenía un plan para tomar Crimea y utilizar la población rusa en caso de que Ucrania entrara en la OTAN, en la NATO. Y ese plan está ya diseñado desde los acontecimientos de Osetia del Sur y de Georgia. Es decir, existía un plan, pero todo se ha acelerado. De hecho, el referéndum en Crimea se ha adelantado 2 veces cambiando la pregunta. Todo ha pasado como más rápido de lo que pensaba él. Aunque a finales de febrero no se hablaba de una anexión de Crimea a Rusia, se hablaba de la posibilidad de una federalización de Ucrania, pero una anexión, ni los mismos habitantes de Crimea, ni tampoco desde Rusia, no se planteaba como Exacto, eso. Lo que tenía previsto el Kremlin era para mantener su influencia en Kiev, para mantener el statu quo en Kiev, era utilizar la población rusa del este y de Crimea. Pero una vez, porque ellos pensaban que Timoshenko iba a volver al poder y todo se iba a quedar más o menos como estaba. Pero una vez que Estados Unidos promovió al nuevo presidente nacionalista, claro, que además no sé hasta qué punto controla este tipo de, digamos, vándalos que tiene detrás, no todo el mundo, pero en gran medida, pues lo que ha hecho fue Putin como utilizar sus elementos y un poco más. A ver, ¿podemos pensar entonces que Putin tiene otros planes similares guardados en el cajón, esperando, acechando la buena oportunidad? Esto es, ¿terminó aquí o qué de aquí en más? ¿Esto recién empieza? Por supuesto que tiene planes y no va a terminar con Crimea. No tiene planes, y esto estoy segura, si se trata de los países bálticos o Polonia. Los países bálticos
si leemos la prensa, vemos cuántos miedos, cuánto odio hay, miedo que va a entrar Rusia, Putin, fantasmas, lo mismo en Polonia. He analizado, he comparado medios bálticos de Estonia, Lituania, Letonia con los polacos. Lo mismo lo que se presenta, una propaganda pura. Va a venir Putin y nos va a quitar una parte de nuestro país. Y aparecen en los periódicos en Polonia, en la página principal, unas preguntas: ¿quién nos va a salvar a nosotros? ¿Quién nos va a ayudar a nosotros? Seguramente los Estados Unidos, porque Alemania no reacciona. Así que todo muy, muy exagerado. Esto no va a pasar. Lo que va a pasar sí que las partes de Ucrania del este, también dentro de poco tiempo, es muy posible, van a ser una parte de Rusia. Va a pasar lo mismo que con Crimea. Esto es una posibilidad. A ver, no estás de acuerdo. No, porque es decir, en la parte oriental y sudoriental de Ucrania la población no es tan rusófona como en el caso de Crimea, no hay tanta mayoría rusos, son ucranianos que hablan ruso pero no se sienten rusos, se sienten en primera línea ucranios. Creo que podríamos llegar a este punto, es decir, que las tropas de Putin entraran en el este del país, de Ucrania, en caso que hubiera una revuelta social, no sé, que las condiciones económicas, pongamos, debido a las reformas, que en el hipotético caso que la Unión Europea termine imponiendo unas reformas a Ucrania, también en el este, obviamente, donde hay la mayoría de industria que es totalmente obsoleta, que las condiciones bajen, que la gente vea que su vida pues, es mucho más precaria. Entonces la gente lo relacione con un sentimiento anti-europeo y se identifiquen más con Rusia, salgan a la calle y empiezan a defensar queremos formar parte de Rusia, y en este caso entonces Putin diga vamos a defender a nuestros rusos, no solo en este caso, pero no hemos llegado a este. Yo creo que no hemos llegado a este punto. Putin en su discurso, que algunos dicen tenía en realidad una retórica que tenía más que ver con 1914 que con 2014, poco antes de firmar esta anexión, en este discurso Putin ha dicho: no nos interesa una división de Ucrania, aunque de alguna manera esto ya se ha dado. ¿Cómo valorar esta frase? Como la dicha, no nos interesa una división de Ucrania. Como siempre dice, es una estrategia que utiliza siempre. Él no quiere la guerra, él no quiere divisiones, solamente quiere salvar a la población ucraniana, él quiere ayudar a los ucranianos en Kiev, quiere ayudar a los rusos en Crimea, y va a decir lo mismo, que él no quería una división, él solamente quería ayudar a los ucranianos y a los rusos en el este, que ellos le habían pedido la ayuda, entonces él tenía que reaccionar. Así que, claro, hay que tener cuidado qué palabras usa Putin, ¿no? Él no quiere una división, y esto él no va a interpretar como una división, sino como una salvación. Sí, a ver, la situación es diferente. El hecho de que Ucrania del Este se separe o no depende de lo que haga Kiev, no de lo que haga Putin. En principio, Putin, para él es suficiente haber tomado Crimea y mantener la influencia en Kiev. Es decir, el hecho de que Putin intervenga más en Ucrania del Este, y puede hacerlo, incluso hasta provocar una guerra civil, lo cual sería nefasto, depende de si en Kiev se organiza un gobierno de integración, un gobierno suficientemente, digamos, dialogante, que de momento no se da. Claro. Lo que quiere Putin es mantener su influencia sobre Kiev. Francisco, tú vives en Estonia. ¿Cómo se vive en Estonia y en los países bálticos esta anexión que se ha dado? ¿Qué se teme y qué no se teme? Pues como estabais comentando antes, hay miedos históricos por lo que pasó en 1939, y hay una minoría rusa, casi el 30% de la población es étnica rusa, o es ucraniana o bielorrusa, y hay mucho miedo por los fantasmas históricos. Aún así, estoy de acuerdo con Katarzyna que no creo que Putin tenga un plan para el Báltico. En todo caso, lo puede tener para Bielorrusia, para el Cáucaso y para Asia Central. Kazajstán puede ser el próximo objetivo. Sí. Y cuenta también de la frontera entre Estonia y Rusia, que en una frontera, una ciudad fronteriza, Narva Ivangorod, y en la parte de Estonia la mayoría son rusos. Y justo regiones así, en las regiones fronterizas, y hay regiones así entre Ucrania y Rusia, entre Estonia y Rusia, puede pasar una cosa muy parecida que en la Crimea, que la gente va
a empezar a protestar, a decir, también queremos ayuda de Putin y Putin solamente va a reaccionar. Me gustaría añadir lo que comentabas del gobierno de Kiev, que también tiene su parte de culpa o de papel, ¿no? Que no solo tenemos que demonizar a Putin y a Rusia. Por ejemplo, podría también hacer una propuesta federal, es decir, para no decir nos quedamos con Ucrania, Ucrania pertenece al oeste, sino decir vamos a dejar Ucrania como un país neutral o de puente entre este y oeste, la federalizamos para que el este pues tenga más influencia rusa y el oeste más influencia de la Unión Europea. Y esto ahora mismo en Bruselas no está sobre la mesa, es decir, que no solamente es Putin el malo que quiere ir a conquistar, que va muy unido también a la manera de ser de los rusos, ¿no? Que siempre son como guerras patrias, ¿no? y también tiene que ver con este carácter, pero falta la otra parte igualmente. Es la única forma de evitar la guerra civil o la separación. Un gobierno de integración en Kiev. Sí. Es la única solución. Y estoy de acuerdo con Katarzyna. Crimea, de facto, ya es rusa. Bien. Si me permiten, vamos a interrumpir brevemente este acalorado debate para compartir un informe que hemos preparado que tiene que ver justamente con este tema. ¿Cómo han reaccionado los países vecinos conocida esta anexión? ¿Cuál es el panorama en la región? Lo vemos. La anexión de Crimea a Rusia preocupa en Europa del Este. Durante su visita oficial a Polonia y los países balcánicos, el vicepresidente estadounidense Joe Biden aseguró el apoyo de Washington. Sin duda alguna estamos del lado de nuestros aliados del Báltico para apoyar al pueblo ucraniano y responder a la agresión rusa. Si Rusia sigue por este camino sombrío, se enfrentará al aislamiento económico y político. Somos testigos del uso de fuerza bruta para redibujar el mapa de Europa y socavar la situación geopolítica de posguerra establecida en Europa. No obstante, la reacción de la Unión Europea se ve con escepticismo. Europa respondió, pero en Estonia y otros países, entre ellos Estados Unidos, consideramos que esa respuesta debería haber sido mucho más contundente. Pero, ¿cuál será la reacción adecuada si Rusia no frena la escalada militar? Y nos quedamos con esta pregunta. ¿Cuál sería la reacción adecuada? Entonces, sobre todo, de los países vecinos. Yo digo siempre, la reacción adecuada es usar menos sentimientos y más cabeza. Hablar, pensar que se puede hacer mejor. Para los países vecinos esto es muy importante, lo que pasa ahora en Ucrania, lo que pasa entre Ucrania y Rusia es mucho más importante que para España o para Italia. Y por eso tienen que reaccionar con cuidado y no con emociones. Es lo que pasa de momento. De momento se ven las reacciones de los políticos en países del este, mucho odio y muchas emociones. Dicen que hay que reaccionar más directamente y también críticas hacia el oeste. Se critica mucho en Polonia, ya no tanto como hace 2 semanas, las reacciones en Alemania. Hay que verlo con menos sentimientos. Y esto aunque el interlocutor sea un hombre como Putin. También, porque esto es una cosa, no podemos cambiar que Putin ahora controla todo lo que pasa en Ucrania y en Rusia. Es que la situación está como está. Entonces es importante relacionar, pensar y reaccionar con cabeza. Pero vemos aquí un desarrollo muy interesante lo que pasa dentro de la Unión Europea por la crisis en Ucrania y por la crisis entre Ucrania y Rusia. Vemos como mucha más solidaridad. Cuando hablamos de este tema hace unas semanas, estuvimos criticando mucho que no hay un plan común dentro de la Unión Europea. Ahora, cuando comparamos la situación con la situación de antes, vemos que hay como mucha solidaridad, que los alemanes se parecen, los planes en Alemania, mucho al plan polaco, plan francés. Hay mucho más diálogo. Todos los países, también España, estaban de acuerdo con las
con sanciones contra Rusia, así que vemos mucha solidaridad dentro de Europa. Vamos a ir a profundizar este tema, pero antes me gustaría que nos detengamos un momento en los argumentos utilizados por Putin a la hora de firmar esta anexión. Habló, por ejemplo, del derecho de autodeterminación de los pueblos, para hacer referencia a la población de Crimea y el referéndum. ¿Esto se aplica en este caso o es algo que se usa para que quede bien a la opinión pública? No, sin duda, porque la cronología no fue que Rusia anexionó, es decir, hizo el decreto de anexionarse Crimea, sino que primero el Parlamento de Crimea se declaró su independencia unilateral, luego se preguntó al pueblo y un 85% de la población, más o menos, a pesar de que decías que hay mucha gente que está en contra, fueron 85% los que votaron a favor de anexionarse a Rusia. ¿Y podemos dar credibilidad a esos resultados del referéndum? Yo no estuve allí, pero había observadores del oeste, de diferentes partidos. Si bien es cierto que había muchos observadores electorales comunistas, es verdad, pero había diferentes de Austria, de Alemania, etcétera, que dieron fe a que las elecciones, o sea, perdón, que el referéndum, que la votación transcurrió sin problemas. En términos de derecho internacional, hay quienes dicen en realidad el principio de autodeterminación de los pueblos no puede aplicarse en el caso de Crimea porque tiene que ver con una dominación colonial en estos casos o ocupación extranjera, en estos casos es válido. Exactamente, es que es una ocupación extranjera, es que la gente no tuvo muchas opciones de votar contra, no tenía, es que muchos no fueron a votar. Por ejemplo, bueno, perdón, termina. Es que no tenían otras posibilidades y se quedaban pues desilusionados. ¿Pero a qué te refieres? ¿Que la gente tenía un fusil frente a la cara? Yo no creo que fuera así. Igual que en el gobierno de Kiev, cuando se autoproclamó este gobierno transitorio, el Parlamento también estaba lleno de gente armada. Sí, Eso fue una revuelta. Estaba preparado. No había opción que Crimea se hubiera quedado una parte de Ucrania. Esto no había una posibilidad así. ¿Por qué no? Porque no podían votar. A ver, Francisco. Yo creo que estamos entrando en unos tiempos que son muy buenos para los historiadores y para los investigadores de relaciones internacionales, pero muy malos para la gente, porque ahí va a haber menos diálogo y va a haber más uso de la fuerza. Es decir, el intervalo pacifista y multilateralista que existió después del colapso soviético, en los que había muchos foros internacionales de diálogo, se está cuestionando. Unión Europea, ONU, Consejo de Seguridad. Es decir, vamos a entrar en un mundo más feo y más inseguro, infelizmente. Y en este mundo, otro de los argumentos citados por Putin ha sido el de Kosovo, porque en un caso sí y en otro no. ¿Te parece también este argumento que aplica en el caso? Yo creo que ese argumento que está constantemente repetido por los medios de comunicación rusos no es correcto, no es legítimo, pero es comprensible. Es comprensible porque en Rusia se sienten decepcionados por lo que pasó en los años 90, es decir, llegaron a un acuerdo para que la OTAN no se extendiera al este de Europa y se extendió. Después se utilizó Kosovo, se separó Kosovo de Serbia y fue contando, los foros internacionales contaban menos y menos con Rusia. Entonces hay un resentimiento y una voluntad de revisar esos acuerdos y el papel de Rusia en la esfera internacional que hace comprensible ese argumento, el comparar Kosovo con Crimea. Son los miedos de Putin, los miedos dentro de Rusia, y por eso juega con esta comparación. Vosotros estáis hablando y la pregunta al principio del programa era, ¿vuelve el imperio ruso? Y es que el imperio ruso no se ha ido. Hay un síndrome postimperial, pero la lógica es la misma. Sí. Sobre todo la lógica de la gente que domina el Kremlin y tiene mucho miedo a perder la periferia, porque es una vertical de poder y una dependencia de los recursos naturales muy fuerte. Especialmente y no se ha ido Ucrania y Bielorrusia, o sea, especialmente esta zona, que aparte de geoestratégicamente también, como comentaba, hay muchos vínculos culturales y de identidad. ¿Compartes esto? ¿El imperio ruso no se ha ido? No se ha ido, y no solamente no se ha ido para los políticos rusos, para Putin, sino también existe en las cabezas de la gente, que la gente no, la mayoría de los rusos no ha aceptado que el imperio ruso es una cosa de pasado, que tenemos que ver con otros tiempos, que hay que empezar transformación y democracia. No, la mayoría piensa todavía en las categorías del imperio ruso. Ahora bien, ¿todo es positivo, todo es ganancia entonces para Putin o no tanto? Porque, por ejemplo, el periodista Ignatius de The Washington Post ha dicho, bueno, bien, Putin ha ganado Crimea, pero ha perdido el resto del mundo. ¿Eso es tan así?
Hombre, está quedando aislado, obviamente, internacionalmente. Hoy escuchamos, por ejemplo, la canciller alemana que comentaba que el G8 ahora mismo no existe, que están en contra de aceptar a Rusia dentro de este tipo de formatos de encuentros internacionales y de cumbres, ¿no? Obviamente esto es negativo, pero hacia el interior del país creo que se verá como una victoria, ¿no? Lo refuerzan en su papel de presidente de Rusia. Esto es algo así... Todo el mundo tiene a perder. Y lo que tú comentabas, el columnista de Washington Post, es de Washington Post. Y hay mucha, como se dice, la primera víctima de una guerra es la información, es la verdad. Hay mucha propaganda, por eso vamos a separar como exabruptos y demagogias. Todo el mundo va a perder en el caso de sancionar a Rusia. Por ejemplo, los capitales de la City, los precios del gas y el petróleo, los turistas que van al Mediterráneo, la cooperación de Rusia con Irán, incluso la exportación de zapatos de Portugal al mercado ruso. Es decir, todo el mundo tiene a perder, por un lado. También Rusia. Su economía depende de la exportación de recursos naturales, se va a aislar políticamente, lo cual va a incrementar el nacionalismo, que ya es muy alto. Rusia también necesita el cliente europeo. Sin duda. Evidentemente, y en Rusia va a haber una fuga de capitales de Rusia. El rublo se ha puede depreciado. Incluso haber la estabilidad que Putin, a través de reprimir a la oposición y la pluralidad del país, ha creado. Ahora mismo Rusia es un país muy estable, incluso de forma artificial, pero es muy estable. Esa estabilidad puede volar por los aires en caso de ser aislado. Y pasa que Putin no lo ve así, porque a Putin no le gusta perder. Entonces, él nunca lo va a ver como un juego perdido. Él se ve como el ganador. Por eso nosotros, analizando en Europa del Oeste, vemos claro, está claro, va a perder Europa, va a perder Rusia. Putin no lo ve así. Él se ve como un ganador y él se ríe de las sanciones y de planes europeos. Y de hecho, estas personas que han recibido sanciones con nombre y apellido casi han pasado a ser héroes dentro de Rusia, ¿no? Exactamente. Así que ellos también, en sus ojos, se ven como ganadores. En los ojos de la población rusa, también ellos son los que han ganado. Putin, el que ha salvado al pueblo ruso, y Rusia, que ha ganado el mundo. Pero hay un aspecto a tener en cuenta, o sea, cuestión de recursos, lo que comentabas. Ahora mismo el oeste depende de Rusia en cuestión de gas, en cuestión de carbón. O sea, en gas leía cálculos que hasta el 2020 o así no se podrían encontrar alternativas en caso que Rusia pues cortara el gas, alternativas provenientes de países árabes o de América, pero hasta el 2020 como mínimo. Cuestión de aceite, Rusia es el tercer proveedor de aceite a nivel mundial y, en carbón es el tercer a nivel mundial, y luego en cuestión de aceite es el segundo. Sí, tienes razón, pero es decir, eso no se puede sustituir en 2 días, y claro, las sanciones pueden ir un poco, o sea, pueden chocar con eso. Pero lo vemos y lo sabemos nosotros cuando lo analizamos, pero es una cosa son los hechos y análisis, otra cosa son las recepciones y presentarse a los otros. Y es una cosa, Putin no quiere recibir muchos esos hechos, no quiere ver muchas cosas, por eso le critican en el mundo. Analistas dicen que Putin tiene como su mundo, está en su mundo, y por eso él se presenta como ganador. Es una recepción que Rusia ha ganado, aunque nosotros sabemos cuando hay guerras, cuántos problemas pierden todos. Yo no creo que Putin está loco, y no creo que Putin es una persona estúpida. No, estúpida no, es muy inteligente. Ni que está desconectado del mundo, todo lo contrario. Es una persona pragmática y que tiene otra lógica de las relaciones internacionales. Y debemos decir además que su aprobación al interior de Rusia conoce niveles récord, más del 70%. Concretamente, uno de los últimos sondeos de opinión ha arrojado como resultado 9 de cada 10 rusos aprueban lo actuado por Putin en la crisis de Crimea. Eso lleva a 2 posibles escenarios en el interior de Rusia. Uno, el ideal, y es que las élites de poder hablaran con Putin, oligarcas, élites políticas. Señor Putin, usted ya ha conseguido Crimea, va a dejar una herencia fantástica, estabilidad en el país, ha extendido las fronteras, váyase. Eso sería muy bueno para Rusia, una cierta transición, incluso si no fuera por una democracia más o menos real. Lo que puede pasar, infelizmente, lo más probable, es que haya más represión, es que haya un auge del nacionalismo, que se aísle el país. Pero el apoyo que dices que tiene tanto, tiene que ver con la forma de presentarse, como Putin se presenta.
lo que hemos comentado antes, se presenta como una persona muy fuerte y ganador, y lo sabemos de la historia de Unión Soviética y de Rusia, que es lo que necesita el pueblo ruso, una persona muy fuerte, autoritaria, aunque no digan que son autoritarios. Como sabes, es reacción a lo que aconteció en los años 90 con Yeltsin. Y también hay un papel importante que está jugando es la prensa, muy controlada y cada vez más controlada en Rusia. Es que la prensa controlada no puedes conseguir ninguna crítica. Y cuanto más critican a Putin, pues más mejor es la opinión. Todo blanco y negro, el enemigo, el otro. Es mucho mejor. En este estado de situación, ¿qué puede y qué irá a hacer finalmente Europa? ¿Es el momento de las sanciones? ¿Serán sanciones duras o serán simples gestos para no enojar a Putin? Más que para no enojar, para dejar la vía diplomática abierta, ¿no? Porque si llegan al tercer nivel de sanciones, ¿no? Que serían las económicas, que como he comentado me parece que serían también contraproducentes para la misma Europa, no podrán pretender ofrecerle un diálogo. Es decir, si estás sancionando de esta manera a alguien, no puedes hablar con esta persona al mismo nivel de tú a tú. Pero también al mismo tiempo lo que se ve es que esta misma semana se plantea el presidente actual de Ucrania, ¿no? Arseniy Yatsenyuk, quiere firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Esto me parece un paso completamente erróneo, porque es un gobierno de transición que no ha sido escogido por el pueblo democráticamente y que está firmando un pacto que se tumbó, que se ha criticado porque tiene pasajes muy oscuros sobre seguridad, en que como comentabas, se deja la puerta abierta a la integración de Ucrania en la OTAN, que es precisamente la guinda del pastel, ¿no? y la principal. No es el momento de gestos, no es el momento de sanciones, es el momento de reforzar los órganos multilaterales, el diálogo, establecer nuevos órganos de cooperación, porque si no, Ucrania del Este, es decir, por un lado Ucrania del Este puede anexionarse a Rusia y por otro Rusia se puede reaccionar cooperando más con Irán, cooperando más con China, lo cual todo el mundo perdería con eso. Hay quienes sí dicen el momento es el momento de las sanciones, pero otra cuestión que vale la pena tener en cuenta es ¿hasta dónde la voluntad europea de realmente aplicarlas o en realidad por lo bajo, país por país, en realidad prefieren seguir negociando con la parte rusa? Exactamente. Como hemos dicho, sanciones, no estamos seguros dentro de Europa qué sanciones, cuántas sanciones, soft power, mucho más fuerza o menos fuerza. Por un lado, sí necesitamos sanciones. Necesitamos sanciones para hacerlo claro. Aquí hay una frontera y aquí hay un derecho internacional. Hay que respetar este derecho. Por otro lado, sanciones es una cosa muy difícil, muy riscante, no solamente por las cosas económicas. Otro ejemplo, dentro de poco voy a estar en una conferencia en Finlandia y en San Petersburgo, en Rusia. Hemos pensado hacer nuestras sanciones y hacer la conferencia solamente en la parte finlandesa, no en Rusia, para reaccionar, para hacer algo. Por otra parte, hemos pensado, claro, ¿qué pasa con los estudiantes rusos? ¿Qué pasa con la gente que quiere cambiar algo? Con sanciones, tenemos que tener cuidado para no hacer algo malo. Lo mejor que puede hacer la Unión Europea es autocrítica, porque es parte de la responsable de lo que está pasando en Ucrania. ¿Cuesta creer que en realidad todo este proceso que se ha dado en tan poco tiempo haya comenzado con este proceso de asociación, ¿no? Que entre Ucrania y la Unión Europea y en lo que ha derivado? ¿Tiene que ver con la autocrítica que la Unión Europea tendrá que ejercer? Evidentemente, Ucrania no puede ser forzado a elegir entre Rusia y Europa porque es un país puente, es un país que bisagra. Ucrania tiene que jugar un rol neutral y tanto su organización interna tiene que hacer puente entre este y oeste. Si obligas a Ucrania a elegir entre este y oeste, se va a separar por cómo está compuesto. Y de Polonia, que Ucrania fuera el puente entre este y el oeste. ¿Qué pasa? Que a Putin no le interesa que haya democracia en Ucrania tampoco, porque perdería la influencia. Sí. Y podría ser una fuente de contagio. Es decir, es que aquí hay varias dimensiones, varios niveles de análisis. Quiere un desarrollo como en Ucrania. Un statu quo como el que había, un gobierno, una especie de protectorado colaboracionista. Sí. ¿Y cómo se puede evaluar el papel de Alemania en todo este proceso? Un papel de mediador, creo, que es lo que un poco está ya haciendo, ¿no? Entre los más incendiarios. Hay quienes reclaman más acción.
Yo creo que en este caso la canciller y el ministro de Exteriores Steinmeier han comprendido lo que comentabas, ¿no? Que es necesario el diálogo, es necesaria mantener abierta la vía diplomática y tenemos que ser tranquilos y pragmáticos, intentar buscar el equilibrio, ¿no? Pues entre los del este, o sea, Polonia, los vecinos de Ucrania o de... Ellos no podrían ser que no podrían ser así porque es demasiado el rol de Alemania es crucial, ¿no? el rol de Alemania es crucial. Hay 6.000 empresas alemanas en Rusia, por un lado. Hay una tradición de entendimiento, de diálogo, de cooperación muy fuerte. Y luego, además, un dato significativo. La mejor información que se podía leer sobre el conflicto de Ucrania era la publicada en la prensa alemana. Es verdad, sí, como sin emociones y... Con un análisis muy complejo, una buena contextualización. La mejor información sobre Ucrania era la dada en la prensa alemana. Ahora bien, hablamos de separatismo, que para algunos esto toma un nuevo impulso en todo el mundo a partir de los últimos acontecimientos, pero también podemos decir que Putin no está tan de acuerdo con el separatismo puertas adentro en su casa. De hecho, a partir de mayo habrá un código penal más duro para quienes lo promuevan, ¿verdad? Claro, es que el separatismo podría ser también muy difícil y peligroso para Rusia y lo sabe Putin. Así que por un lado sí que le gustaría ocupar la parte de Ucrania del este. Por otro lado, él sabe que el separatismo podría llevarnos a, primero, una revolución, segundo, una guerra, y es lo que él no lo quiere. Es un mensaje regional muy fuerte, un mensaje regional a Bielorrusia, un mensaje a Kazajstán, un mensaje a Georgia. Es decir, si se cuestionan los intereses de Moscú en Kiev, en Tbilisi, en Astana, vamos a reaccionar de esta forma. Es un mensaje brutal. Pero además este mensaje, lo que ha sucedido en Crimea, en Ucrania, en estas últimas semanas, se habla en todo el mundo. Y hay algunos paralelos, más o menos acertados, claro, es difícil siempre comparar. La presidenta de Argentina lo ha comparado el referéndum de Crimea con lo sucedido con los kelpers en Malvinas. Ha dicho, bueno, este referéndum en Crimea no se acepta, pero en Malvinas sí se ha aceptado. Y otra comparación que viene siempre a cuento es con Cataluña, de esta región. Vos venís, ¿cuál te parece que es la comparación posible en los casos? Bastante similar en el sentido que aquí en Crimea se cuestionaba que el referéndum era ilegal porque iba en contra de la constitución ucraniana. En el caso de Cataluña, precisamente ahora existe este debate. Si preguntas a Madrid, te dicen que el referéndum que está convocado para el 9 de noviembre no se puede celebrar porque va en contra de la constitución española. Si preguntas de Cataluña, los que lo están ya pues organizando, te dicen que sí, que es plenamente legal. Eso por un lado, que cuando llegue noviembre nos encontraremos con voces contrarias a favor de este referéndum por su propio origen, ¿no? por este carácter legal o ilegal del referéndum. Y otro aspecto es lo que comentábamos también, el derecho de autodeterminación de los pueblos, que creo que es aplicable tanto en el caso de los crimeanos, como comentaba, como en el caso de los catalanes. Ahora mismo, según las encuestas, también habría, en principio, una mayoría a favor de la independencia de Cataluña. Sin entrar a juzgar el referéndum en Cataluña, creo que hay dos diferencias que evidencian que no se pueden comparar en estos dos casos. La primera es el contexto. En el caso de Ucrania es un contexto postsocialista y postimperial, desmembración del imperio ruso, colapso soviético, una Ucrania que es independiente pero que es inestable por muchas razones. Eso es el primero. El segundo es un conflicto. En Kiev ha habido un conflicto, podemos llamar político, no militar, pero ha habido un conflicto que no se ha dado en España. Entonces, claro, el contexto español y el conflicto es diferente. Yo lo que he mencionado son las similitudes. Es decir, me preguntas si se podía comparar, en qué puntos de contacto. Yo creo que estos dos, lo de la constitucionalidad o no y el hecho de la autodeterminación, son en común. El resto, obviamente, no. Tampoco tenemos ninguna fuerza ocupante, ninguna Rusia que nos venga... Y sí, tenemos que ir cerrando este programa que ha estado muy, pero muy interesante, gracias a ustedes. Lo que me gustaría aclarar es ahora, bueno, con ojos en Ucrania, ¿cuál es el futuro? ¿Habrá elecciones el 25 de mayo? ¿Qué se puede esperar de este país con estos sucesos? Yo soy realista, pero soy optimista. Si comparamos el proceso de ahora con la Revolución 89, con transformación, con los cambios en el bloque del Este en 89 y sobre todo el desarrollo en Polonia, vemos que siempre se necesita como un principio, y un principio es siempre muy difícil. Hay muchos bloques, hay muchas opciones y planes y nacionalismos, pero lo más importante es la decisión de querer cambiar algo, de querer empezar
el proceso de transformación, la democracia, y esto ya lo tenemos en Ucrania, es un principio. Y en mi opinión, dentro de unos años vamos a llegar en Ucrania, vamos a tener una situación como en otros países de Europa del Este, pero siempre se necesita una transformación. Transformación es difícil. Estoy en parte de acuerdo. Hay una voluntad y ha habido una protesta para cambiar el régimen, la estructura política, la corrupción, que no se trata de Timoshenko o Yushchenko, se trata de un régimen que es corrupto y es oligárquico y es represor. Eso es cierto. Por otra parte, el conflicto político no ha terminado todavía. Hay un alto riesgo de guerra civil o de perder la parte este. Entonces, tiene que haber más voluntad de integración y más diálogo, y no se da. Estamos viendo imágenes de cómo líderes políticos rusos están siendo apaleados en Kiev y en el este. Y vienen demostraciones contra Europa, esto también está claro. También falta un líder claro que sea capaz de unificar los intereses del este y del oeste del país. Ahora mismo no existe y esto me da mucho miedo. Es decir, las elecciones, tengo pocas esperanzas en ese sentido porque no veo un líder claro que tenga este papel que defendíamos que es necesario. ¿Hay riesgo de guerra civil? No, yo creo que no lo hay, pero veo que falta esta voluntad integradora, falta esta voluntad, porque creo que la intención sigue siendo todavía la de presentar una Ucrania dividida y este no puede ser el camino. Y esto Bruselas creo que tampoco lo ve claramente, tendría que buscar también o mediar para intentar buscar un político en Ucrania o un grupo de políticos en Ucrania que fueran capaces de integrar mejor todo el país. Muy breve, ¿qué le tocará a Rusia a partir de ahora? ¿Conocerá algo así como el aislamiento internacional? Eso sería el peor de los casos. ¿Es probable? Es probable y simplemente quiero decir que hay mucha diferencia entre Crimea y la parte del este. Militarmente Rusia controlaba Crimea, militarmente Rusia no controla la parte del este. La mayoría étnica rusa en Crimea era muy alta, en la parte este no es tan alta. Entonces, creo que la reacción de Putin y de Moscú va a depender en gran medida de la reacción de Kiev, más que de Bruselas y de Washington, de la reacción de Kiev. Muy bien. Muchísimas gracias a los tres por haber participado en esta emisión de Cuadriga. Gracias a usted por haber estado ahí. Vamos cerrando. No está todo dicho. Lo estaremos informando a cada minuto de lo que pase en este conflicto, en esta región. Si quiere escribirnos, la dirección es cuadriga@dw.de. Repito, cuadriga@dw.de. También puede entrar a nuestra página, la página de Deutsche Welle, ahí buscar nuestro programa Cuadriga y enviarnos su opinión. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima.